Estamos en una nueva cucharada de filosofía con Adrián Ramos, director de Nueva Acrópolis Pastaza, y el tema para hoy, ¿cómo nacen las ideologías? Estamos a vísperas de unas elecciones, la gente muchas de las veces opina sobre política, hemos visto en las redes sociales, pero no todas las veces lo hace con fundamentos. Y parte de la misión que nosotros nos hemos impuesto como miembros de Nueva Acrópolis es llevarles el conocimiento a la gente desde el mundo de las ideas al mundo de la vida práctica, y la política está inherente en las actividades del ser humano. Muchas gracias, Gustavo. Qué gusto poder hablar de las ideologías como una forma de ver el mundo y de tener ideas tanto de acción como de criterio acerca de mi desenvolvimiento en ese mundo. Es decir, ideología, incluso desde el punto de vista etimológico, es ideos logos, es una profundización en la inteligencia que hay detrás de las ideas, en el sentido de las ideas. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que en la medida en que el ser humano vea en profundidad en sí mismo, verá una idea común, mientras que si se mira desde un punto de vista muy externo, fijándose en las diferencias, entonces habrá multiplicidad de perspectivas, de ideologías. Podemos decir que tener una ideología es parte también de ser humano y una diferencia con nuestros hermanos menores, los animales. La idea en sí mismo, las ideas, el poder concebir ideas, construir ideas, es algo propiamente humano. No quiere decir que el animal no tenga un grado de inteligencia y que pueda resolver ciertos problemas que le son propios. Pero la diferencia con el ser humano es que esa construcción de ideas se va basando no solamente en los elementos circundantes, digamos así, familia, religión, características educativas, necesidades o circunstancias que le ha tocado vivir, porque hablaríamos entonces de un ser humano que cambia o vive de acuerdo a su entorno, y resulta que el ser humano tiene una posibilidad de decidir sobre su accionar. Entonces, claro que influyen las características del entorno, pero no son obligatoriamente decisivas para el poder construirse su propio camino. Y en ese sentido, las ideologías pueden ser vistas como, tal vez hoy se lo ve, como circunstancias del entorno y una respuesta a esas circunstancias. Pero, insisto, ahondando en el responder la pregunta filosófica, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Va a permitir profundizar en ideas más esenciales del ser humano. Las ideologías entonces pueden estar enmarcadas dentro de ámbitos sociales, políticos, religiosos, económicos y demás. Nos vamos a enfocar en lo político porque una vez más estamos cerca de las elecciones. La gente opina de política y no sabe, por ejemplo, a qué nos referimos cuando se habla de una ideología de izquierda, de una ideología de derecha. Y por eso hemos tocado este tema para que tenga una mejor noción y pueda opinar con un mejor criterio. Muchas de las actuales ideologías políticas van a ir naciendo de elementos tan incluso sencillos como este, ¿no? De izquierda y derecha, que resulta que en cierto momento de una reunión justamente de establecer elementos a futuro a nivel político, las agrupaciones obreras, digamos, de escasos recursos se sentaron a la izquierda de la ubicación del rey que estaba presidiendo esa reunión, y los otros, aquellos que estaban a cargo de otras funciones, incluso militares, gente que podríamos decir, no necesariamente en ese sentido, pero de un mayor capital, a la derecha del rey. Entonces fue quedando esa idea de que los unos, la izquierda está relacionada hacia el pobre, hacia el humilde, hacia el obrero. Clase obrera, proletariado, ¿no? Exactamente, y en tanto que lo opuesto a la derecha. La gente que era más pudiente económicamente hablando, digamos, ¿no? Exactamente. Esa es la idea que la gente tiene.
pero basándonos en un elemento económico únicamente. ¿Y qué hay detrás de esa persona que estaba sentado o a la izquierda o a la derecha? ¿Qué es lo que pensaba? ¿Qué es lo que sentía? ¿Qué es lo que aspiraba? Quizás no será acaso que los dos buscaban interiormente, en lo más esencial de sí mismos, la construcción de un país mejor, de un mundo mejor. Pero claro, habían elementos y siguen habiendo elementos externos que limitan esa visión profunda del ser humano, tanto económicos, tanto políticos, tanto de género, tanto de incluso ubicación geográfica, de que, no sé, pues los que viven al norte, los que viven al sur, los jóvenes, los viejos, los que tienen experiencia, los que no la tienen. Entonces siempre va a haber esas diferencias y cuando ahondamos en esas diferencias vamos a encontrar una multiplicidad de perspectivas, de ideologías. Porque no solo hay ideología de derecha o de izquierda, lo nombramos porque es lo que más comúnmente las personas han escuchado, han estado relacionadas, pero de ahí, hablando de política mismo, hay muchas otras clases de ideologías. Claro que sí, y cada una siempre va a tener ese sentido de que a través de esta visión vamos a construir una ciudad mejor, un país mejor, un mundo mejor. Pero algunas se contraponen entre ellas. Entonces, ¿cómo es posible que cada una diga que va a construir una ciudad mejor si se contraponen entre sí? ¿No deberá acaso haber una ideología más universal, más humana, que sea, al ser más profunda, pueda ser más realista, más abarcante, más pragmática? Pero claro, insisto en esa idea, al vernos desde una perspectiva muy materialista, en el sentido de que importa el dinero o la capacidad económica, el sexo, importa la edad, importa los títulos laborales, etcétera, van distanciando esos elementos, esas ideas que pueden irse confabulando, uniendo para que se pueda ver una solución más global, más fraternal. Bueno, consideramos que las ideologías podrían ser vistas como caminos, métodos o herramientas para la consecución de un objetivo que finalmente es el servicio y el bienestar común. El error frecuente que hemos visto en base a la historia, en base a la experiencia, es que estos métodos o estas ideologías son vistas como un fin y no como un medio. Se empieza a dogmatizar, a canonizar estas ideologías y ahí es donde vemos que la persona crea en su mente un sesgo cognitivo y se cierra a otras posibilidades y lo defiende como si estuviera defendiendo su vida y ahí es donde viene la intolerancia y los problemas. Y es un grave problema, claro, ver una perspectiva, una ideología desde un punto de vista religioso, dogmático. Claro, se vuelve una creencia y esa creencia, justamente como bien lo ha dicho, cierra la capacidad de apertura de la mente a comprender el sentido de esa creencia que en ese momento se ha generado. Y por eso la importancia de preguntarnos siempre el por qué. ¿Por qué esta forma en cómo lo dice, digamos, determinado partido político es de esa manera? ¿Funcionaría si se lo aplicaría? Las personas que están dentro de ese partido político viven, ponen en práctica esos elementos que tanto se habla. Entonces, en ese sentido, habría que ver qué tan coherente va siendo esas ideas que se van diciendo, porque no siempre, y ese es el grave mal hoy en día de buena parte del mundo, en realidad, no solo de aquí, que hay una falta de coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace, de lo que se aprende a lo que se practica. Y claro, de una manera se manejan las ideas, se ha leído muchos libros, se sabe incluso de memoria ciertos textos y la vida no es distinta, no es distinta a la de cualquiera, no es un reflejo de esas ideas. Y el grave problema hoy en día, insisto, es en que
nos llevamos a la práctica lo que pensamos y no profundizamos en esas ideas a ver si realmente tienen un sentido de justicia, de bondad, de generosidad, de verdad, de belleza, y por eso preferimos lo más cómodo, la creencia, el dogma. Y dejarnos llevar por alguien que nos está conduciendo y que nos convence y entregamos ese poder, ¿no? Y a veces, como ha ocurrido y está demostrado, no todos los líderes tienen esa visión social, sino muchos se han beneficiado únicamente del poder. Exactamente. Una cosa se dice y otra cosa, llegado al poder, es la que se hace. Y no es algo nuevo, es algo que permanentemente se ha ido viendo, se ha ido descubriendo. ¿Cuánto más debemos esperar para descubrir ese puente que debe haber entre lo que se piensa y lo que se hace? Esa moral a través de la cual uno pueda ver al político como un gobernante, a través del cual se pueda ver un modelo a seguir. Y esa es la ausencia que hay hoy en día. El candidato no se ve sino únicamente como un administrador de fondos y no como un ser humano que ha ido construyéndose, que ha ido mejorando, que ha ido siendo dueño de sí mismo, para que de esa manera pueda vérselo como un modelo a seguir. Y es que desde una perspectiva filosófica, el gobernante siempre ha sido alguien que se ha podido dominar en ese sentido, y por eso se lo ha tomado como un modelo. Y hay varios ejemplos en culturas y civilizaciones antiguas que permiten descubrir que la política, más allá que una administración de fondos, es una conducción del ser humano desde sus bases biológicas hasta nobles y altos sueños e ideales que van a superar todas las diferencias que lo limitan a una visión dogmática y cerrada. Uno de los grandes referentes en la historia de ejemplo de emperador es Marco Aurelio, por ejemplo. Marco Aurelio. Él, podemos decir que practicaba algún tipo de ideología o iba tomando decisiones en el camino, en el día a día, de acuerdo a las circunstancias. Cabe hacer una aclaración. Hay una ideología como sentido de vida, como un ¿Camino? Sí, como un medio a través del cual cada día vaya siendo un reflejo de esa ideología, digamos a nivel humano. Lo va construyendo. Va descubriendo y lo va viviendo. Las ideologías, ya sea políticas, ya sea de género, ya sea económicas, etcétera, o religiosas, van siendo como perspectivas muy cerradas, ¿no? A nivel, ya que estamos viéndolo desde una perspectiva filosófica, es natural que haya una ideología de vida, llamemos así, que cada uno va viviendo, va actuando, va decidiendo de acuerdo a algún sentido. Entonces, esa ideología que vamos teniendo va siendo importante irla, insisto, descubriendo y viviendo. Marco Aurelio, ya que se menciona a este gran personaje apodado el emperador filósofo, una interesante... Claro, queremos hacerle caber, ¿no? También tuvo una ideología. Podemos llamarlo ideología o podemos llamarlo, tuvo un sentido de vida. Es que Marco Aurelio, se lo ha conocido en la historia como uno de los representantes de la filosofía estoica. Es decir, tenía una forma de ver al ser humano, de ver al mundo, de ver al universo, de ver a la divinidad, y a través de la cual no solo se convertía en algo intelectual, sino en algo vivencial, en algo práctico. Marco Aurelio tenía un claro sentido de que el ser humano debía alcanzar los más nobles ideales para los que los dioses hicieron al ser humano. Es decir, el ser humano debe ser naturalmente virtuoso, decía Marco Aurelio, es decir, vivir siempre conforme a la virtud, conforme a lo más elevado, a lo más puro que puede alcanzar el ser humano. Siempre tener en cuenta elementos
en sus decisiones, en su accionar, en sus pensamientos y en sus sentimientos que vayan siendo buenos, justos, bellos y verdaderos. Y en ese sentido ir viviendo. Y cada día se convertía en una oportunidad para él no solo poner en práctica, sino ir analizándose. A ver, ¿cómo he pensado hoy? A ver, ¿cómo he decidido hoy? ¿Cómo he tratado a los demás hoy? ¿Cómo ha sido mi desenvolvimiento en este día? Permanentemente Marco Aurelio se evaluaba para irse corrigiendo, ir viviendo de acuerdo a esa perspectiva, a esa ideología, llamemos así, que él la tenía. Entonces, en ese sentido es un ejemplo bastante real de cómo deberíamos ir evaluándonos permanentemente, saber si decidimos vivir conforme a una idea, a ver, ese día a día va estando conforme a esa idea, las acciones y decisiones que vamos teniendo en cada momento del día, ¿van estando conformes a esa idea o no? Y si es no, ¿cómo lo corregimos mañana? Y si es sí, ¿cómo lo repetimos mañana? Entonces, es un ejemplo bastante práctico y real, el de Marco Aurelio. ¿Es necesario tener una ideología para la tarea de gobernar? Porque hay políticos que hemos escuchado en los últimos años que proclaman la muerte de las ideologías. A lo mejor estamos todo encasillándolo en este término ideológico, ¿no? Que fue acuñado, si no me equivoco, a finales del siglo XVIII, como un estudio de las ideas, ¿no? Puede ser de esa forma o puede ser de otra. Quizá el encasillarnos también es una forma ideológica. Pero sí es importante tener claro un sentido de hacia dónde vamos, tanto a nivel individual, tanto a nivel de familia, tanto a nivel de país como de humanidad. Claro, cuando es más grande depende menos de cada uno, pero si empezamos por ese sentido de vida individual, eso luego, esa claridad y esa vivencia de ese sentido, lo podemos ir teniendo también ya de manera más cercana en la familia. Yo como padre de familia, por ejemplo, ¿hacia dónde estoy llevando a mi familia? ¿Hacia dónde llevo a esa unión entre la esposa y los hijos? ¿Qué espero de los hijos y cómo estoy yo influyendo en esa educación de los hijos? ¿Cómo estoy influyendo en esa relación de pareja? ¿Cómo estoy influyendo en esa construcción tanto de los unos como de los otros? ¿No? Entonces, a nivel de familia se puede ver un sentido y debería verse un sentido de hacia dónde vamos. Y lo mismo, en esa misma línea, ampliando el tamaño, el país, la ciudad o el país, hacia dónde debemos ir como país. Pero lo que usted refiere es más planificación estratégica que la ideología como comúnmente se lo entiende. Por eso la importancia de entender al ser humano, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es que hay circunstancias grupales en las cuales es la única forma de caminar. Una familia no lo puede hacer una sola persona, sino un conjunto. Y un país en el mismo sentido no lo puede hacer una familia, sino muchas familias, muchas personas. Y esa función del gobernante es tener claro hacia dónde llevamos esas familias, esas personas. Como lo decía anteriormente, ¿no? Parece que el filósofo chino Confucio decía, la política y la función del dirigente del gobernante es llevar a ese grupo de personas desde sus más básicas necesidades biológicas hacia un camino que propenda a un desarrollo de lo más elevado de sí mismo, de alcanzar cumbres espirituales incluso en ese camino. Entonces, el tener esa claridad del gobernante va a hacer que el país vaya caminando hacia allá. Diríamos entonces que es más importante llegar a la meta que fijarnos en la forma como llegar a la meta. Es importante tener claro el fin, tener claro nuestros principios y tener claro los medios a través de los cuales llegaremos. Es que no siempre, digamos, el fin justifica los medios. Es que los medios y el fin y los principios siempre deben estar alineados para que
vayan teniendo coherencia, esa misma coherencia que hablaba entre el pensar, sentir y el actuar. Esa misma coherencia debe haber entre el fin, el medio y el principio. El camino tiene que ser el correcto para llegar a la meta. Exactamente, porque no cualquier camino lleva a la misma meta. Es que no a través de la violencia podemos llegar a la paz, como se propone en ciertas ideologías, ¿no? No a través de la guerra llegamos a una unidad. Bueno, puede ser del momento, pero llegado a un tiempo eso se desarma, ¿no? Entonces siempre esa coherencia que debe haber entre estos tres elementos debe estar presente, y la importancia de, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, la persona que va llevando esa coherencia debe tenerlo permanentemente claro en sí mismo para impulsar a los demás a que lleven también esa misma coherencia. Y esta integración, porque debe ser así, ¿no? La política, el acto de gobernar, una integración de todos los humanos para un bienestar común, pero también tiene que estar enlazado con el bienestar hacia el planeta, porque a veces propendemos solo al bienestar del ser humano, pero eso causa estragos en el medio ambiente, con la contaminación, por ejemplo. Exactamente. El tener un destino de bienestar solo de nosotros, claro, Como sí, especie. como especie, o como país, o como ciudad. También podría ser algo irresponsable si no tomamos en cuenta a los otros. Exactamente. Por eso es importante tener en cuenta, claro, un sentido de fraternidad universal, que hay diferencias entre todos los países y habitantes del mundo, pero a pesar de ello se puede generar un lazo que vincule a toda Porque la humanidad. estamos conectados, de hecho, incluso con las estrellas, aunque suene increíble. Y es verdad, a nivel del planeta, a nivel del sistema solar, a nivel del universo. Y es que, si no, ¿cómo podemos hacerlo si no nos vemos como un conjunto, como una unidad que forma parte de otro gran conjunto, de otra gran unidad? Y es que no es un invento de este momento, es algo que se ha ido viviendo en civilizaciones antiguas. Y ahí vemos cómo organizaciones como la misma Inca, aquí que vivían en estas tierras, vinculaban muy armónicamente elementos políticos, elementos religiosos, elementos científicos y elementos artísticos, y todos ellos estaban presentes en el día a día de quienes conformaban esa civilización. Así, no solo incas, así los egipcios, así griegos, así romanos, y así una infinidad de civilizaciones que vinculaban al ser humano entre sí y a ese con tanto elementos de la naturaleza, de la divinidad, del planeta, del universo, que hacen que se tenga una cosmovisión más amplia. Si solo vemos nuestra perspectiva y solo lo que nos beneficia y solo lo que necesitamos en este momento, vamos a satisfacer esa necesidad y el día siguiente necesitaremos otro sentido de vida. Pero si el sentido de vida es más amplio y más profundo y más elevado, podemos cada día ir caminando hacia ese sueño, hacia ese ideal. Como siempre, estos temas son bastante amplios, profundos, pero esto que sirva como un abreboca para despertar a la gente y que se interese más por estos temas.